Muy buenas noches. Joaquín El Chapo Guzmán está sometido a mayores restricciones que otros criminales en la prisión de máxima seguridad de Florence, allá en Colorado. Así lo ordenó el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde que fue extraditado de México. La razón, su peligrosidad como máximo líder del cártel de Sinaloa, que fue, y las 2 veces que se fugó de la cárcel. Sin embargo, para el narcotraficante el trato que recibe es injusto y ha pedido al juez que eso cambie. Desde esa cárcel, diseñada para aislar a los criminales del resto del mundo, allí en Florence, en Colorado, El Chapo escribió una carta en la cual se queja de ser víctima de incomunicación. En el documento, fechado el 9 de julio, solicita tener acceso a la correspondencia que le llega, como documentos y un diccionario que le envió su abogada Mariel Colón. Se queja también de no tener contacto con sus hijas, de solo poder llamarlas una vez al mes y estar en condiciones inhumanas desde el 19 de enero del 2017, cuando lo llevaron a Nueva York. Reclama que, cito, para todo usan la bandera que protege, porque Guzmán se fugó de la prisión en México. Es una salida absurda. Sigo con la cita. En esta prisión todos los presos tienen llamada con su abogado cada que el abogado solicita llamado con su cliente. Cierro la cita. Sobre la falta de acceso a documentos en español expone: señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente de las reglas siempre me han traído copias en español. Con respecto a mi situación jurídica, le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado. Saludo a la abogada y cantante Mariel Colón. Gracias nuevamente por atender nuestra entrevista. Gracias a ustedes. Bien, leíamos esta carta con detalle, una carta dirigida por Joaquín El Chapo Guzmán al juez Brian Cogan, en la cual habla de una serie de supuestas irregularidades en la cárcel que no le entregan correspondencia. En particular habla de documentos que tú le habrías llevado y que no se los entregaron. ¿En qué situación se encuentra y si efectivamente se están cometiendo irregularidades en su contra? Bien, ahora mismo el señor Guzmán está trabajando en una moción que se llama una 2255 acá en los Estados Unidos, que es para una posible, obviamente, de ser exitosa, para una posible reducción de sentencia, donde hace poco pues la presentó ante el mismo juez, el juez Brian Cogan, en el Distrito Este de Nueva York, haciendo una serie de denuncias y reclamaciones. Algunas de ellas tienen que ver con sus condiciones de confinamiento. Esa carta es parte de esa moción que pues salió luego, así, pero la pueden accesar libremente en Pacer, porque está disponible para que el público la pueda ver. Como yo he mencionado antes, el señor Guzmán se encuentra bajo unas reglas que se llaman las SAMs, las Special Administrative Measures, que fueron impuestas por el Departamento de Justicia americano cuando él fue extraditado para acá desde el 2017. Él lleva ya desde el 2017 con esas reglas, pues son bastante fuertes. Para que tengas una idea, y te doy el background de esas reglas. Esas reglas se crearon luego del 9/11, del atentado del 9/11 acá en los Estados Unidos, para personas que estuvieran acusadas de actos actos pues, de terrorismo. Aunque al señor Guzmán nunca se le acusó, obviamente, de actos de terrorismo. El Departamento de Justicia, una de las justificaciones del Departamento de Justicia para imponerle esas reglas al señor Guzmán en particular, era que, como ellos alegaban que él se había escapado de 2 cárceles, de 2 penales en México, que ellos temían que si esas reglas no estaban puestas para el señor Guzmán, que pues él entonces corrían todos el riesgo de que se pudiera volver a intentar escapar en una prisión americana. Por eso es que esa es una de las muchas justificaciones que el Departamento de Justicia usó para que se le pusieran estas reglas al señor Guzmán. Con estas reglas, para que sepas, no las tienen todos los presos, obviamente la tienen... Correcto, la tienen... Correcto, muy pocos presos, y a él, pues obviamente, al tenerlas, cada vez que se le hace lo que él llama una violación de sus derechos, o cada vez que no le dan correspondencia, o tardan 10 meses en darle correspondencia, o no le dan, ¿verdad?, algo que yo le envío, o no le dan una carta que él envía para su familia, pues la justificación del Departamento de Justicia, no, eso viola las reglas SAMS. Y así lo han tenido ya desde el 2017.
Entonces, también en esta 2255 él está peleando la imposición de las reglas SAMS. Ya, ahora parece un poco exagerado, pero tú nos dirás en cuanto a lo que el Departamento de Justicia determina que no le permitan leer una carta. Es un simple papel o enviar una carta, pero está dentro de esas reglas. Lamentablemente sí, nosotros obviamente hemos argumentado de siempre que es un poco exagerado, especialmente porque quizás pues la situación en México no es la misma que en Estados Unidos, ¿verdad? Quizás a un preso le cuesta muchísimo más trabajo poderse escapar de una prisión en Estados Unidos. Entonces eso siempre fue nuestro argumento. Porque esas reglas pues lo restringen severamente con quién él puede comunicarse y con quién tener contacto. Por ejemplo, esas reglas ahora mismo con quien único él puede hablar es con sus 2 hijas menores por teléfono, sus gemelas, por teléfono 2 veces al mes, 2 llamadas de 15 minutos, es decir, 30 minutos al mes, mientras que el resto de los presos tienen 300 minutos al mes para hablar con sus familiares y no están restringidos, ¿verdad? Pues él solamente puede hablar con sus 2 gemelas por 30 minutos al mes y con su equipo legal, es decir, pues conmigo. Seteamos obviamente y hacemos llamadas, él tiene derecho a 2 llamadas legales al mes, pero hay veces que el penal dice que me llama y yo nunca recibo una llamada, ¿verdad? Pues pueden haber problemas técnicos, obviamente a veces dan excusas diferentes, o se le olvidan las llamadas, o no me pudieron conseguir, o no tienen las fechas disponibles para yo ir a visitar, entonces no siempre es el caso, pero a veces pasa y entonces es una de las cosas que él también está denunciando en sus cartas. Sí, en cuanto a visitas, solamente puede ver a sus abogados, es decir, a ti en este caso, ¿y cuándo fue la última vez que lo pudiste visitar? Es correcto, en cuanto a visitas solamente puede verme a mí, a su equipo legal, es decir, yo, y a sus hijas, pero sus hijas menores, no pueden viajar solas, ¿verdad? No pueden entrar solas a un penal, así que solamente lo ven, ¿verdad? Cuando pues yo las puedo llevar, porque pues como la única otra persona adulta que tiene, ¿verdad?, acceso para poder ir a visitarlo soy yo, pues obviamente yo soy quien las llevo. Y así que no es todo el tiempo, es decir, las veo un promedio de 3 veces al año. Tampoco es mucho. En cuanto a mis visitas, se supone que tengamos de 4 a 5 visitas al mes. Pero vuelvo y digo, por el factor de que a veces los días están escogidos y las fechas que yo pido pues no están disponibles, pues a veces es menos las visitas. ¿Cuándo fue la última vez que lo pudiste visitar? Hace una semana atrás. Ah, ¿una semana atrás? Ok. ¿Hay alguna actualización sobre la moción? Pero anterior a eso no lo había podido ver por mes y medio. Ok. ¿Hay alguna actualización sobre la moción que nos comentas, la 2255, sobre si va a haber posibilidad de reducir? En estos momentos, eso es una moción pro se y en estos momentos está el señor esperando a que el gobierno pues conteste. Bueno, no, ya el gobierno contestó recién, discúlpame, está esperando ahora para él contestarle o sea, hacerle una respuesta a la contestación del gobierno y pues luego para que el juez entonces decida qué va a hacer. Bien, pues Mariel, te agradezco muchísimo. Queríamos, por supuesto, aclarar las condiciones en las que se encontraba Joaquín El Chapo Guzmán por esta carta que él menciona y bueno, nos queda mucho más claro en qué contexto se da y las condiciones en las que se encuentra ahí en prisión. Sí, claro. No, y pues obviamente 24 horas confinado a 7 días a la semana. Se supone que lo saquen al patio, pero casi nunca lo sacan. Come en su celda, duerme en su celda, hace todo dentro de su celda. Así que son unas condiciones bastante... No tiene derecho a hablar con otros presos. No tiene derecho a, por ejemplo, disfrutar de actividades que den en la cárcel como para otros presos. Así que son unas condiciones pues bastante severas y está muy privado de lo que es su libertad aún dentro de la prisión. Sí, por cierto, Mariel, entiendo que también eres amiga y además representas a Emma Coronel. Ella está en libertad bajo proceso, pero pronto quedará libre por completo, ¿es correcto? Ella ahora mismo, correcto, está en una serie de transición, una casa de transición, es lo que le llamamos acá. Entonces, pero en septiembre ya completamente termina y entonces comenzaría su probatoria, en donde no puede salir del país, pero sí va a estar libre en la comunidad. ¿A ella se le puede permitir visitar a Joaquín Guzmán en algún momento? No, de hecho, desde su extradición, desde el 2017, no. Él no ha podido recibir visitas de nadie de su familia que no sean las niñas gemelas. Bien. Mariel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a Mariel Colón, abogada y cantante.
Sobre la muerte del empresario Íñigo Arenas Sáiz, los 6 detenidos empleados del Black Royce, donde murió, fueron enviados al penal de Barrientos luego de que la Fiscalía del Estado de México obtuvo órdenes de aprehensión en su contra. Resulta que el establecimiento se coludió para gotearlo. Según la cronología de la Fiscalía Estatal, el empresario de 41 años salió del República, ahí en Polanco, a las 2:46 del domingo. A las 3 de la madrugada se subió a un taxi con cromática de la Ciudad de México, que supuestamente fue el que lo dejó en el bar Black Royce, ahí en Naucalpan, Estado de México. Después de las 3 de la madrugada habría llegado ahí. Fue recibido por 4 hostes, 4 mujeres, con quienes ordenó bebidas y aparentemente le suministraron sustancias, según la Fiscalía Estatal mexiquense. A las 4 de la madrugada con 59 minutos lo invitaron a la zona VIP de ese mismo establecimiento. Él habría accedido y ahí le vendieron 4 botellas de 10,000 pesos cada una, lo cual se constató que hizo una compra de 40,000 pesos con su tarjeta de crédito. 40 minutos después, las hostes reportaron que el empresario se sentía mal y que estaba morado. Personal del lugar le dio los primeros auxilios. Al ver que se volvió a poner mal, llamaron a emergencias. La policía encontró el cuerpo del empresario dentro del establecimiento a las 7 de la mañana con 34 minutos del mismo domingo. El cuerpo fue entregado el lunes a las 5 de la madrugada con 35 minutos. El martes se realizó un cateo en ese negocio donde se decomisaron pastillas, bolsas con cocaína, goteros, los videos de vigilancia y otra documentación del mismo. El resultado de la necropsia a la víctima fue asfixia mecánica por sofocación, por lo que la Fiscalía Estatal investiga la relación entre las sustancias que le suministraron y el alcohol que ingirió, que impidió seguir respirando hasta perder la vida. La Fiscalía investiga también la actividad del teléfono del empresario, que según los registros que tienen fue apagado a las 5 de la madrugada con 59 minutos del domingo en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde está el República. A las 6:41 de la mañana del domingo habría sido encendido nuevamente, pero en Santa Marta, Catitle, Iztapalapa, y en ese lugar se constató la última actividad después de las 11:30 de la mañana. En otros temas, ayer empezó la conmemoración anual conocida como la Santa Cena, la mayor celebración de la Iglesia de la Luz del Mundo, instaurada para realizarse cerca del 14 de agosto, cuando nació su fundador, miembro de la familia, Joaquín García. El evento se realizó de forma presencial, con la ausencia de su máximo líder de Nazón, Joaquín García, quien está en California cumpliendo una condena de 16 años y 8 meses tras declararse culpable de abusar sexualmente de 3 menores de edad. A pesar de haber admitido esos crímenes y así evitar el juicio en su contra, su congregación le sigue rindiendo tributo, lo siguen adorando. Y como he dicho siempre que hablamos de este asunto, los fieles pueden creer en lo que quieran y ellos no tienen la culpa de los crímenes que cometió su líder. Lo que se cuestiona es la adoración a un abusador confeso, del cual señalan es honorable, y que hasta personajes que supuestamente defienden derechos humanos asistieron a este evento, como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Luz del Carmen Godínez, estuvo en primera fila y, de acuerdo con la cuenta oficial de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, estuvo ahí ejerciendo su derecho a practicar libremente su fe. La encargada de vigilar el respeto a los derechos humanos, adorando a un hombre que reconoció haber violado derechos humanos de menores, haberlos abusado sexualmente. Aquí, el discurso de los presentes. Eso es uno. Siervo del Dios vivo y apóstoles de Jesucristo. Él está aquí. Te oigo. Él está aquí. Que se diga desde allá, hermanos, de la calle de Gaza hasta donde llegue esta columna de hermanos. Él está con nosotros. Si lo sentimos, lo siente tu corazón, lo siente nuestra alma. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Luz del Carmen Godínez, no fue la única invitada de honor. Ahí presentes también estaba el senador Israel Zamora, del Partido Verde, quien se dijo muy agradecido de haber sido invitado. Fue un honor compartir este momento con la comunidad, también ahí adorando a Nazón Joaquín García, abusador sexual confeso.
El 8 de junio del año pasado estuvimos presentes en Los Ángeles, California. Mi compañero Ángel Hernández ingresó a la audiencia en la cual le dictaron sentencia a Nazón Joaquín García. Y para muchos que dicen que no se conoce a las víctimas, ahí estuvieron. Aquí parte de sus testimonios, por si se han olvidado. Y si es honorable, como dicen en la Iglesia de Luz del Mundo, ¿por qué admitió esos crímenes? Abuso sexual contra 3 menores. ¿Usted lo admitiría si no lo hubiera cometido? Yo no. En otros temas, la canciller Alicia Bárcena inició su viaje de trabajo allá a Washington, D.C. Se reunió con el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Trató temas como migración, tráfico de drogas. Después se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. De un mensaje conjunto destacaron el trabajo bilateral contra el tráfico de fentanilo, los trabajos que realizan ambos países para reducir la crisis por el consumo de este opioide. We're putting together a strategy for the control of chemical precursors and the protection of health. And the aim is to have 2 points of entry only, the legal entry, only 2. One in the Pacific and one in the Atlantic. I don't think there's been a time when we've had stronger partnership and collaboration between Mexico and the United States. And that's at a time when the multiplicity of issues and their complexity is also greater than ever before. En información política, luego de que se dieron a conocer quiénes son los 4 aspirantes del Frente Amplio por México que pasaron a la siguiente etapa, hoy se realizó un foro, pero antes los aspirantes del PRD dieron una conferencia con el dirigente nacional, con Jesús Zambrano. Jesús Zambrano anunció una pausa, ¿sí? Una pausa con la relación con el comité organizador. Está pidiendo en específico que les expliquen por qué excluyeron a Silvano Aureoles y a Miguel Ángel Mancera de esta segunda etapa, a pesar de que habían rebasado el número de 150,000 firmas. Así, el mensaje del líder nacional del PRD. Vamos a solicitar como Dirección Nacional una reunión pronta, urgente, con el comité organizador para conocer también todos estos elementos. No vamos a aceptar exclusiones políticas indebidas de nadie. Seguimos ciertamente en el frente, nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité organizador, a la espera de que se den las aclaraciones pertinentes y suficientes. Esta noche se realizó el primer foro entre los 4 aspirantes que están en la segunda etapa. Ahí está Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Enrique de la Madrid. Esto es parte de lo que ahí ocurrió. Ley y necesitamos recuperar el Estado de Derecho en este país, porque de ahí se derivan muchísimos de los problemas. Yo misma, pues todo esto inició porque el presidente no quiso acatar un amparo que un juez le dio, y ahora que lo acusan de violencia política por cuestión de género, pues ahora resulta que él es el víctima. Entonces no me gusta a mí victimizarme, pero sí creo que el Estado de Derecho tiene que aplicarse en México a como dé lugar, y de ahí se van a derivar pues la confianza. Si no hay confianza, pues seguramente no habrá inversiones en el país. Hay que reformar el poder, verdaderamente hay que reformar al poder, porque si no,
esta tendencia centralista y autoritaria de los mexicanos se va a repetir. Voten con la razón, no solo con la emoción. Lo peor que nos puede pasar hoy en día es que desde la máxima posición del poder del país, donde tendrían que llamarnos a la unidad, desde ahí vienen las invitaciones al encono. Es un presidencialismo disfuncional y no podemos avanzar como país mientras tengamos un presidente así. Por eso el principal problema, y siguiendo como dijo Beatriz, se necesita cambiar al sistema político mexicano. Mientras que López Obrador quiere concentrar el poder en un solo mando, nosotros, los del Frente, queremos democratizarlo en un gobierno de coalición. Mientras que López Obrador fomenta el odio, nosotros, los del Frente, queremos fomentar la reconciliación nacional. En más información del día, Mexicana de Aviación volverá o retomará el vuelo. Aquí los detalles. Hoy se cumplen casi 13 años, estamos a unos días de que se cumplan 13 años del cierre de operaciones de nuestra Mexicana de Aviación. Hoy lo que se demuestra es un acto de justicia social. Señor presidente, el día de ayer se comunicó conmigo uno de los pilotos o de los familiares de los pilotos más antiguos de Mexicana de Aviación, y estas fueron las primeras alas que se hicieron de Mexicana de Aviación. Y en un acto simbólico me gustaría que usted fuera el primer piloto nuevo de Mexicana de Aviación, si me lo permite. Muy buenos días. Con base en la Cuarta Misión General del Ejército y Fuerza Aérea, que establece realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, el 29 de julio del 2022, el señor presidente instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional de crear una aerolínea para el Estado mexicano. Inicialmente se arrendarán 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación con sus respectivas tripulaciones. Tendrán estos rasgos distintivos que nos caracterizan, los colores verde, blanco y rojo, símbolos de nuestra identidad nacional. Además, se identificarán con el logotipo de la marca comercial de Mexicana de Aviación. Pues estamos calculando de 18 a 20% menos el costo de los vuelos. Será, como ya mencioné, un servicio de calidad a un costo accesible. Su base principal, como ya lo cité, se ubicará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su base secundaria en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum. Las rutas Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas-Zihuatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Ayer le presenté aquí el video que subió a redes el gobernador de Veracruz, Cuitlava García, un poco bromeando sobre los libros de texto, este discurso de si son o no son comunistas, exageraciones sí, pero payasadas del gobernador. Bueno, hoy todo lo contrario, muy molesto, se presentó una conferencia de prensa acompañado de la Fiscalía, la fiscal del Estado, que se supone que es una fiscalía autónoma. También estaba la presidenta del Tribunal Veracruzano, a pesar de que el Poder Judicial también es autónomo. Pues ahí todos con el mismo discurso. Veamos. El gobierno del Estado de Veracruz desaprueba y denuncia la liberación de delincuentes realizada por algunos jueces federales que mediante amparos chuecos han vulnerado los derechos de las víctimas. El caso de la jueza Angélica N. no es ni el primero ni el único. Quizás sí, uno en el que los lazos de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación quedan muy claros y al descubierto.
En otros temas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, presentó la medición de pobreza multidimensional 2022. El 36.3% de los mexicanos vive en situación de pobreza. Esta cifra representa una caída, una disminución de 7.6% respecto a la medición del 2020, aunque sigue habiendo un ligero incremento desde que inició el actual sexenio. En México hay 46.8 millones de personas que carecen de al menos una de las 6 carencias sociales, como acceso a la educación, seguridad social, vivienda, servicios públicos, alimentación de calidad y salud. En este último punto destaca el incremento de 22.9 puntos porcentuales desde que inició el actual sexenio hasta el 2022 en salud. En lo que respecta a pobreza extrema, 7.1% de la población vive en esta condición. En el 2020 el porcentaje fue mayor, de 8.5%, es decir, disminuyó también tanto pobreza extrema como pobreza en general de la última medición 2020 a la actual, refleja datos del 2022. Así el avance en términos de pobreza. Pausa, volvemos. Ecuador declaró 3 días de luto nacional por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Las autoridades anunciaron que responderán con fuerza ante lo que consideraron los criminales declararon la guerra a la democracia. Así los anuncios de las autoridades desde el asesinato que ayer le presentaba en este espacio. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No vamos a retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. Por la información preliminar levantada, se confirma que los aprehendidos pertenecen a grupos de delincuencia organizada. Y ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Es preciso entender que las mafias le han declarado la guerra al Ecuador y que el Estado y las Fuerzas Armadas responderán. Voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Hace unos minutos la Fiscalía de Ecuador informó que en base a los elementos de convicción presentados, un juez ordenó la prisión preventiva para los 6 procesados por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Además, la Fiscalía dio información sobre un video en el que el sujeto detenido por la gente habría muerto dentro de sus instalaciones. La Fiscalía niega que haya sido dentro de la Fiscalía, asegura que ocurrió en una unidad de flagrancia, donde llegó muy malherido, así dice, y su muerte se confirmó minutos después por una ambulancia de bomberos, aclarando así lo que se había comentado sobre que, estando detenido por miembros de la Fiscalía, habían terminado con la vida de uno o del atacante de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial de Ecuador. Más información de este tema. Hoy, un equipo del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos, el FBI, partió hacia Ecuador a petición del gobierno de Guillermo Lasso. El presidente ecuatoriano informó que los agentes ayudarán a resolver este magnicidio que llevó a decretar el estado de excepción por 60 días con el fin de garantizar que el proceso electoral, que está programado para el 20 de agosto, no ha habido cambios, se realice de forma pacífica. En medio de la conmoción que vive el pueblo ecuatoriano, en las primeras horas de este asesinato, en redes sociales surgió el video en el que presuntamente aparecen integrantes del grupo delictivo Los Lobos, supuestamente ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, en el que asumen, ellos dicen, asumen la culpa, se adjudican
el asesinato. Ahí están del lado izquierdo de su pantalla, de negro. Esta mañana fue publicado otro video, este video, hombres vestidos de blanco, cara descubierta. Ellos dicen ser los verdaderos integrantes de los Lobos y niegan que los sujetos del video anterior pertenezcan a su organización criminal. Aseguran que ellos no cometieron el crimen. Mientras sigue el debate sobre quiénes son los responsables, las autoridades ecuatorianas no han dicho a qué grupo criminal pertenecen los detenidos. Solo han confirmado que están ligados al crimen organizado sin especificar a cuál célula delictiva y de qué país. Ayer le contábamos que Fernando Villavicencio, reportó amenazas en varias ocasiones, pero en particular señalaba al cártel de Sinaloa. Presuntamente, el líder de la organización socia del cártel Sinaloa en Ecuador, alias Fito, lo había amenazado con anterioridad. Él sería el líder de los choneros. Hoy el presidente López Obrador habló del tema, le preguntaron si sabía de alguna información que relacionara el crimen con el cártel de Sinaloa. Esto fue lo que dijo. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. ¿El gobierno de México no tiene alguna información de que haya sido así de intervención? No tenemos esa información y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable. Bien, los detenidos son involucrados en cateos, se hicieron varios cateos y detuvieron a personas presuntamente involucradas y una de las personas que supuestamente disparó es el que murió ya estando en custodia y al parecer una ambulancia fue la que confirmó la muerte. De eso es lo que se sabe sobre quiénes podrían haber sido los autores materiales. Falta, obviamente, el autor intelectual y ahí está la disputa si son de un cártel u otro. Pausa, volvemos. Hoy es jueves del dicho al hecho. Hace año y medio comenzamos con esta sección. Parece que hay todavía que explicar de qué se trata la violencia de género, cuándo se es víctima de violencia de género. Ale, Pau, Leti, bienvenidas. Muchas gracias. Buenas noches. Ale, adelante. México, un país que todos los días tiene 11 mujeres asesinadas, o digámoslo de otra manera, 11 asesinos que viven en completa impunidad y libertad para seguirlo haciendo, donde las madres buscadoras han pedido ir a Palacio Nacional sin respuesta, que han pedido citas, donde 7 niñas, mujeres desaparecen todos los días sin que nadie las busque, donde las feministas vamos los 8 de marzo, alzamos la voz y nos reprimen, nos levantan vallas, nos avientan gas. Se le ocurre al presidente de este país decir que es víctima de violencia de género. En un sistema que históricamente nos ha lastimado, nos ha violentado, y decide él, pues, dar el ejemplo del porqué, ¿no? De esta ignorancia y este desdén e indiferencia con el que se refiere a la violencia de género. Pues, ¿cómo esperamos que hagan acciones que hagan posible la disminución de la violencia si el representante máximo de este gobierno no tiene ni idea de lo que vivimos aquí? Y me parece que hay que explicar. Yo quiero ir el lunes a la mañanera a explicarle con las feministas por lo que luchamos todos los días, que es contra la violencia de género que vivimos todas las mujeres todos los días en este país. Pau. Yo creo que es importante diferenciar la violencia de género, que sobre todo nos atraviesa los cuerpos, a la violencia política de género, ¿no? Y aquí es muy importante que el auditorio conozca que la violencia política de género se basa en que una mujer, y solo se trata de las mujeres, no pueda llegar a un cargo, no pueda tener una candidatura por el hecho de ser mujer o no pueda ejercer el cargo público al que llegó por el hecho de ser mujer y sea impedida por una serie de acciones u omisiones, ¿no? Entonces, esa es la violencia política de género. Esta es la primera vez, imagínate cómo la están pasando mal. Sobre todo, evidentemente la puede hacer cualquier persona la violencia política de género, pero viniendo desde los más altos niveles, como puede ser la presidencia de la República, pues en este momento que probablemente vamos a tener 2 candidatos a la presidencia mujeres, ¿no? Que además este logro de poder decir que es la violencia política de género tiene 2 años, o sea, 2021, cuando 2020 lo legislaron, por fin quedó. Entonces, estamos también todos aprendiendo, el presidente también está aprendiendo, supongo que su pregunta, quiero pensar que en algún momento fue genuina,
entendiendo que, o sea, género hombre, género mujer, pero cuando estamos hablando de violencia política de género sí nos referimos a un proceso en contra de las mujeres que está en la ley porque las mujeres han llegado a ocupar espacios públicos y es parte pues del desarrollo normal de que hemos llegado ahí, de que estamos denunciando cómo, aunque lleguemos, no nos permiten llegar del todo. Leti. Pues sí, yo vi muchos comentarios diciendo quieren igualdad, pues entonces así es la política. Entonces yo creo que lo que sí tiene que tener muy claro es por qué quien ha estado en desventaja siempre hemos sido las mujeres, y abrir la participación política de las mujeres ha llevado dos cosas. Una, compensar el tema de los cuidados, y segundo, evitar que haya violencia para que las mujeres no tengan un ambiente hostil. Entonces, la reforma y la adición se hizo a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y ahí se puso el trozo de reforma política, por lo que es solo a las mujeres a quienes se aplican estas normas. A mí me gustaría, perdón, ahí subrayar una cosa, y eso aparta a la crítica. Si alguien ejerce un cargo público, evidentemente va a ser sujeto de crítica. Eso no menoscaba los derechos políticos electorales que estamos hablando de ejercer el cargo y llegar al cargo con candidaturas. Sí, aquí es la obstrucción a llegar al cargo, ¿no? O quererse imponer para que alguien, con argumentos para que de género, mujer como no por decir, usando estereotipos, básicamente. O usar a las mujeres como ocurría con las llamadas Juanitas, ¿no? Se ponía una mujer, pero el suplente era un hombre, cosa que también se legisló para que en todos los cargos donde hay suplentes sean mujeres, las dos, ¿no? La fórmula, vaya el titular y el suplente. O ponerlas en distritos perdedores, ¿no? A las que eran candidatas para que entonces, solo llegara. Es un proceso muy largo, de las cuotas, el evitar las Juanitas, llegamos a la paridad, y la legislatura de la paridad impulsa esta norma que ahora se está aplicando. Y esta es por primera vez, como los primeros criterios del tribunal, claro. Sí, es real. Pues indignante, el gobierno más feminista de la historia. Pau. Pues que estamos avanzando, yo quiero pensar que estamos avanzando en violencia política de género, entenderla y en cambiarla, porque vamos a tener una candidatura presidencial de mujeres, espero, y eso va a ser muy interesante para este país tan machista. Leti. Yo creo que hay que seguir sensibilizando y mostrar que quien ha estado en desventaja hemos sido nosotras en una historia larguísima de patriarcado. Gracias por estar acá. Gracias, Ale, Pau, Leti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.